Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Automatizados. Hoy vamos a continuar hablando sobre historias salseo de la inteligencia artificial, sin olvidarnos de lo que es este podcast, que es un podcast que huye del hype de la inteligencia artificial, que sabe de la importancia de la inteligencia artificial y donde hoy os vamos a traer un poco más de contexto de por qué estamos hablando de inteligencia artificial. Hoy vamos a repetir colaborador, bueno, un colaborador que ya es más que conocido para vosotros, Juan Aparicio. Soy fijo. Estoy en plantilla. Sin contrato. Sin contrato. Que no se enteren. Yo tampoco tengo contrato, entonces a ver si vamos a meternos en un problema. Vale. Se sienta conmigo hoy Juan. Vamos a seguir hablando y conversando sobre inteligencia artificial, pero dando contexto histórico, contexto histórico. Y la historia, toda la historia. Hay salseos también. Hay salseos. Historias de salseos. Hay puñaladas por detrás. Correcto. Hoy vamos a acercarnos más a la inteligencia artificial moderna / generativa. No quiero yo acuñar el término moderno a generativo. No quiero yo establecer una nueva cambio de etapa, ¿vale? Sino inteligencia artificial generativa. En anterior episodio hablamos un poco más de la historia de sus orígenes. Y justo hoy pues le vamos a dedicar un episodio completo a contextualizar pues desde hace apenas 5 años, 5 o 6 años, hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues por arrancar con esto, nos vamos hasta... Ya vamos a empezar iniciando hablando de GPT, de ChatGPT. Sí. Vamos a hablar de la empresa OpenAI. Porque OpenAI, ¿cuándo lanzó su primer modelo? Porque nosotros el primero que conocemos, noviembre de 2022. Ese es el famoso. Ese es el que conocemos. Ese es el que rompió el mercado. El que rompió. Pero ChatGPT... Sí. A ver, la empresa se monta en 2015, de mano entonces de Elon Musk y demás. Y en 2018 es cuando consiguen lanzar su primer GPT. El Generative Pre-trained Transformer, que se basaba en el Transformer. Si lo piensas es relativamente pronto, porque en 2017 es cuando se lanza el artículo, y se conoce el artículo, pues en 2018 ya tienen un primer modelo, un bebé, realmente, el GPT-1. Que ese artículo lo lanza, que ya lo dijimos, ¿lo lanza quién? ¿El artículo de los Transformers? Google. La gente de Google. Sin embargo, no se pusieron las pilas en eso. Lo dejaron pasar. Tenían muchas cosas que hacer. Tú piensas que Google hace muchas cosas. Claro. Muchas cosas. Había un grupo de investigadores entre 300.000. Sí, era un proyecto experimental y nada, un side project. Cumplió su KPI de he lanzado un nuevo paper. Sin duda. Pero que ahí nadie, ¿no? No se dieron no cogieron el guante. No quisieron. Pero Sam Altman, el CEO de ChatGPT OpenAI, que luego dio lugar a ChatGPT, es el que sí que vio todo ese filón que había detrás y lo supo explotar. Y que, bueno, pues hay que agradecerle. Porque ¿quién encabeza OpenAI desde sus inicios? ¿No? Ahora estás hablando de Sam Altman, que es el CEO y que luego tiene mucha historia. Es el amo. Tiene mucho. Pero ¿quién compone? ¿Qué otros componentes podemos ver en GPT? Necesita capturar talento, obviamente, entonces se va a Google a capturar a golpe de talonario, jugando con el dinero de Elon Musk en ese momento. Pues allí hay gente tan importante como Ilya Sutskever, por ejemplo, y que ya lo comentamos en el anterior episodio, estaba relacionado con AlexNet, que fue esa red neuronal, ese algoritmo que funcionó fenomenal a la hora de ser capaz de identificar imágenes, ¿no? Pues el perro, el gato o lo que corresponda, ¿no? Y que sorprendió al mundo en su momento. Tenemos también ahí a Mira Murati, por ejemplo. Esta gente luego ha montado sus propias empresas. Y no hay muchas mujeres en el ambiente tech, así que está a agradecer que esté ahí Mira. Muy relevante. Tenemos por ahí también a gente, por ejemplo, como Daria Modei, que estuvo detrás en concreto de la generación del GPT-3, ¿de acuerdo? Y que tenía muy claro que deseaba un OpenAI, como fue en sus inicios, una fundación, y como dice su palabra, open, abierto, realmente intentando con la idea de que lo que generasen fuera dado libremente al público,
cosa que luego no ha sucedido. Pero que tampoco monta él una fundación. Bueno, no voy a hacer spoiler de... Bueno, ya. O sea, vas a juzgarle a él y a su hermana. Su hermana también está por ahí, ¿eh? Claro, son los Amodei. Yo no quiero hacer spoiler, pero bueno. Sí, que luego montan Anthropic, vale, sí. Con el modelo Cloud. Todos empiezan con esa... Con la filosofía la filosofía. Es que me he encontrado también yo en el mundo... source. Que a mí también me pasó. Yo no voy a decir nombres aquí, pero a mí Ajá. también me ha pasado en el mundo de la inteligencia artificial que un momento en mi vida Sí. propongo generar una formación, Ajá. pues en este caso que se capitalizaba, que se pagaba, y que esa persona me dijo que no, porque ella lo que buscaba era hacer algo abierto. Abierto al mundo. Y luego se ha montado una de las mayores escuelas. Sin contar contigo. Yo creo que debe pasar. No digas nombres. Yo creo se que va a dar por identificado. Yo creo que debe pasar más de lo que pensamos. Sí, bueno, supongo que lo justifican, ¿no? Dicen, pues han cambiado las condiciones. Ya no es el mundo, ya no es lo mismo que era cuando yo. ya no es solidario. Pero sí, esto sucedió en su momento, ¿no? Entonces hemos dicho hay una serie de nombres, verdaderamente gente que está ahora con sus propios proyectos, macroproyectos, ¿de acuerdo? Y en aquellos inicios de GPT-1, como digo, era un bebé que balbuceaba palabras, ¿eh? GPT-2 en 2019, que de nuevo era un modelo que todavía, bueno, construía frases, pero inconexas, no se entendía bien lo que decía, no te redactaba un cuento a la perfección. Pero claro, amigos, llegó GPT-3 en el año 2020 y ahí fue el cambio. Eso es un modelo ya de un tamaño razonable, 175B, estamos hablando de 175.000 millones de parámetros. Los parámetros, los pesos de una red neuronal son esas conexiones, cada conexión neurona a neurona tiene uno de esos numeritos, de esos parámetros, pues esto tiene 175.000 millones de parámetros. Se había tragado parte de Internet, no voy a decir todo porque en aquel momento no se tragaban todo, pero parte de Internet, y aquello ya empezaba a contestar razonablemente bien. Y es cuando dijeron, uy, que aquí sí que el tío Sam Altman tenía razón, que el Transformer va a funcionar, solo que falta escalarlo, hay que hacerlo más grande y para eso hace falta más dinero y hay que enganchar a las grandes compañías de Silicon Valley y demás, ¿no? Porque ¿quién mete pasta aquí para comenzar con todo esto? Sí, pues realmente consiguen convencer a Microsoft a Satya Nadella, que es el CEO en aquel momento de la compañía. Microsoft no había conseguido realmente tener un modelo similar ni de lejos, aunque habían hecho sus pinitos, ¿no?, en el mundo de la inteligencia artificial, por supuesto, como todas las macroempresas de aquel entonces. Y consiguen convencer a Satya Nadella de varias formas, pero sobre todo que él lo que hacen es que vea el funcionamiento de los pilotos, lo que la gente todavía no habíamos podido gozar, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer piloto que el propio Satya Nadella les pide, en el año 2022, en marzo del año 2022, les dice, mira, a ver si pasáis esta prueba. Quiero que sea capaz de traducir, que es una de los skills de este tipo de inteligencias artificiales, sí, ¿verdad? Que domina muchas lenguas. Bueno, dice, quiero que seáis capaz de a ver si soy capaz de entrenarle con una lengua que yo conozco, que solo se habla en una zona pequeña de la India y Pakistán, y a ver si es capaz de traducir correctamente del inglés a esta lengua. Y en marzo le llevan el modelo entrenado con esa lengua, con los textos correspondientes y demás, y comprueba que es así, que es capaz de traducir y demás. Con esto lo que hace Satya Nadella es sorprendido irse a hablar con Bill Gates, que por aquel entonces ya estaba el hombre jubilado y estaba ya a sus cosas, pero todavía tenía poder como consejero en Microsoft, y le comenta toda esta idea, le dices, bueno, yo creo que en aquella comida Bill Gates le bajó un poco los humos, bajó un poco el hype, bueno, no será para tanto, pídeles más pruebas, que te enseñen la patita por debajo de la puerta, o tú no les des la pasta. Tú no les des la pasta. Y les pide Satya Nadella les pide a los de OpenAI que les visite cuando hayan resuelto, cuando el modelo con el que están trabajando, que ya era una versión piloto de GPT-4. Ya era una versión piloto de GPT-4 en el año 2022, que lo lanzan un año más tarde, lo lanzan en marzo
de 2023, ¿vale? Pero bueno, ya en 2022, jugando con ese piloto de GPT-4, le dice Satya Nadella, mira, si sois capaces de pasar el examen de acceso a la universidad en biología en Estados Unidos, os lo doy por bueno. Empiezo a fijarme que aquí hay filón, aquí hay filón. Debe ser jodido el examen de biología. Sí, es fastidioso, sí, muy fastidioso. Y en verano de aquel año 2022 van a la mansión de Satya Nadella y le dicen que ya tenemos el piloto. Y además se llevan a una chica joven medallista, experta, que había participado en la Olimpiada de Biología. Y que era experta y tal. Entonces, en vivo y en directo, con Satya Nadella allí, empiezan a examinar a GPT-4, al piloto de GPT-4, y la chica va comprobando que todas las respuestas son válidas, son ciertas, salvo una. Entonces Satya Nadella se queda absolutamente sorprendido y dice, bueno, chicos, aquí sí que vamos a empezar a hablar. Y es cuando inyecta ya había inyectado previamente dinero a través de Azure, realmente en corticoles, como digo yo, porque realmente no les daba dinero, lo que hacía era, toma, os doy tiempo de uso de máquina en mis servidores de Azure, ¿vale? Pero es cuando realmente focaliza ya que va a invertir de forma muy fuerte en OpenAI. ¿Cómo? Realmente quiere comprar, y en enero lo hace, el 49% de un brazo que había sacado la fundación, que ya sí que es una empresa, porque si no había forma de monetizar de alguna manera todo lo que hacía la fundación. Entonces, la fundación tiene una empresa que es el brazo ejecutor económico, y Microsoft lo que hace es comprar el 49% de esa empresa por $10.000 millones, nada más y nada menos, eso en enero del año 2023. Y bueno, es cuando además sale en prensa, Satya Nadella entrevistado y demás, diciendo que van a incorporar la tecnología de GPT de OpenAI en todos los productos de Microsoft, que es el famoso Microsoft Copilot, que por cierto me parece un nombre buenísimo, luego lo hablamos en otro momento, ¿no? Y en enero-febrero es cuando Microsoft justamente anuncia que va a meter en Bing en la GPT, de ChatGPT, pero previamente, como has dicho tú, no sé qué estaba haciendo la gente que escuche este podcast el 30 de noviembre del año 2022, pero ese fue un día brutal para la tecnología y la inteligencia artificial, porque lanzan al mercado la versión 3.5 de ChatGPT. Si fíjate, no lanzan la 4, que ya la tenían. Lo que hacen es la 3, crear una versión con la que permitía interactuar con usuarios, ¿vale? La 3 es, en principio es muy seca, no es solo, ¿de acuerdo? No es tan educada como luego se ha visto, pero trabajada con humanos que la validaron, finalmente sale la versión 3.5. Y ahí nace ChatGPT, realmente, el que conocemos, ¿no? De que democratiza el uso de la inteligencia artificial generativa para todos. Yo no quiero dejar de esta historia, ¿vale? Hemos ido muchos años para adelante, pero hay otro personaje que también, o sea, quiero decir, sí, que si no fuese por él, probablemente OpenAI tampoco existiría, que es Elon Musk. Sí. Que Elon Musk tiene ideas muy locas. Correcto. No quiero juzgarlo como persona, pero tiene ideas muy locas y tiene ideas empresariales muy buenas, porque ahí está la... Bueno, está corrigiendo su idea de ir a Marte. Ahora dice que primero a la Luna y luego ya... Estamos cerca. Se da cuenta es muy práctico, es muy empresario, sí. Es ingeniero, pero empresario, sí. A ver, lo importante son los hypes. Los hypes venden, ¿no? Pero bueno, este hombre es uno de los fundadores de OpenAI, realmente, ¿no? Sí. Tenía... parte realmente de su relación previa, que lo contamos en el episodio anterior, con Google y los fundadores de Google, sus peleas y demás, y eso le hace inyectar dinero en esa creación de OpenAI. Lo que sucede es que llega un momento en que, bueno, pasan varias cosas. Primero, siendo todavía fundación, OpenAI piensa que esto hay que monetizarlo ya, que no están realmente consiguiendo los hitos que él esperaba, y lo que pretende es que Tesla compre OpenAI. Bueno, con la idea final de que lo que se pudiera desarrollar en OpenAI, que luego será ChatGPT, pudiera estar en los ordenadores que hay dentro de sus Teslas, en lo que luego va a venir
en sus robots Optimus, etcétera. O sea, realmente quería quedarse con OpenAI dentro de Tesla. Bueno, esto es muy típico de él, que va comprándose sus propias empresas a sí mismo. O sea. Pero eso no... Sam Altman es capaz, seguramente Elon Musk había, como mucha otra gente, minusvalorado la capacidad de Sam Altman, porque Sam Altman es capaz de mantener la fundación bajo su poder y de los consejeros del momento y echar a Elon Musk de toda la ecuación, digamos. O, por cierto, que otra empresa grande que está también ahí en el ambiente es el propio Google. Claro, ¿qué hace Google en aquel momento? ¿No? La gente no se acordará, pero en aquel momento en el que Microsoft dice, oye, que nos hemos hecho amigos de ChatGPT, y ChatGPT es un cañón, ya se vio nada más salir. Pues claro, temblaron los cimientos de Google en ese momento. Claro, la gente se puso nerviosa. De hecho, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, Google saca ese paper que no le dan la importancia que necesitase. Debió doler, ¿eh? Debió doler. Está pasando todo esto. ChatGPT es lo primero que sale al mercado. Sí. Que a día de hoy, ya no porque, quiero decir, hacen modelos espectaculares, Sí. pero ya evidentemente ya tiene muchos más competidores en el mercado. Sí. Pero ¿en qué momento Google dice, hostias, que me están pasando, Sí. me están pasando por la derecha y no me he enterado? Aquel enero-febrero del año 2023, toda esa comunicación, buena comunicación que tuvo Microsoft, ¿no? Anunciando que iba a incorporar ChatGPT en Bing y en su tecnología típica de Microsoft, fuerza a que Google tenga que sacar o enseñar, digamos, como piloto, en una conferencia, creo que en París, uno de sus modelos de inteligencia artificial. Qué malo era, ¿eh? Que se llamaba Bart, que lo mataron en su momento. Al pobre lo mataron porque realmente funcionaba mal. Y además que cometieron un error, en una de sus respuestas había un error garrafal, y encima utilizaron esa imagen del error y tal en toda la publicidad que hicieron de Bart. Destrozaron a varias propio Google. Por cierto, luego más tarde, en el propio año 2023, a finales, sí que sacan Gemini, que también fue un desastre ese primer Gemini, esa primera presentación, porque decía que podía ver en tiempo real imágenes y trabajar o sea, mostrarle al modelo objetos, y que podía trabajar directamente porque tenía capacidad de visión el modelo. Luego resultó que no era cierto, ¿de acuerdo? No era tan inmediato como salía en ese vídeo, tal. O sea, todo estaba un poco falseado en el vídeo que lanzaron. Más tarde... pues fue famoso la cagada del modelo al generar imágenes, intentando que no estuvieran sesgadas por el tema de los guardarraíles que tienen estos modelos para, entre otras cosas, para evitar que tengan todos estos sesgos que tenemos los humanos, ¿no? Ellos han comido todo Internet o parte de Internet, claro, heredan los sesgos que tenemos los seres humanos a nivel de raza, a nivel de religiones, a nivel, etcétera, ¿no? Y para evitar que tengan que se les vea el plumero, ¿no? Cuando les pides algo, lo que hacen es realmente cambiar su respuesta en el System Pro, ¿no? Entonces se le pidió en aquel momento, y fue famoso, imágenes de nazis, y el modelo lo que imaginó fueron nazis negros, por ejemplo. Y cosas así, que obviamente, pues, nazis judíos, pues, evidentemente, eso duele, y dolió a la comunidad en general, ¿no? Entonces tuvieron que retirar el modelo también, aquel modelo que generaba imágenes, porque era un horror. O sea, que Google tiene toda esa historia de esos inicios. Sin embargo, ahora, bueno, lo hablaremos, ¿no? Google ahora es todo un cañón en tecnología. Además, también pasa en todos estos años, un poco más reciente, en 2023, pues que Sam Altman pues no consigue convencer. Es un tío muy importante, pero parece ser que en un momento determinado de la historia no consigue convencer o perpetrar su plan. Claro. Y se larga, ¿no? Sí. A ver, realmente lo van a echar. ¿Vale? A finales del año 2023. El problema del perfil de Sam Altman, ¿sabes qué es? Que yo creo que tiene dificultad para consensuar. O sea, él tiene una imagen en su cabeza. A ver, yo me lo imagino que cualquiera de estos que hemos hablado... A ver, es un buen vendedor y tiene ideas muy brillantes, esto hay que reconocerlo, pero por lo que sea, no consigue consensuar. Entonces, si el resto no ve su imagen, acaba echándoles, ¿vale? Esto es lo que sucede. Entonces, los consejeros de aquel momento, en el que, como te digo, estaba Elias Suskever y otra gente muy gorda, supuestamente
lo que sucede en aquel finales del año 2023 es que no ven con claridad hacia dónde va OpenAI. Es decir, si es Open o no es Open. Parece que ya no es Open, parece que ya sí que el brazo ejecutor económico, el brazo empresarial estaba cogiendo mucho poder. ChatGPT tenía que haber sido open source y no lo fue en ningún momento. El 3.5, el 4, que ya se había lanzado, ¿no? En marzo del año 2023 sale ChatGPT 4, 14 de marzo. Bueno, pues no era open source, ¿no? Entonces, tampoco parecía que Sam Altman estuviera excesivamente preocupado por cuestiones de seguridad del modelo y las preocupaciones que tenía en general la sociedad sobre hacia dónde podría ir la inteligencia artificial al nivel de trabajo o a nivel de acabar con el mundo, ¿de acuerdo? En un futuro, no sé, distópico, estilo Terminator, ¿vale? Entonces no estaba muy preocupado por eso, tiraba para adelante, para adelante, para adelante, como si fuera una empresa más, un proyecto más de empresa, pero es un proyecto un tanto especial para el ser humano. Y bueno, pues hay una reunión de consejeros que debió ser muy divertida, en la cual echan a Sam Altman. Aquello duró poco, porque Sam Altman tenía detrás a Microsoft. Microsoft, en un principio, por cierto, le invita a Sam Altman a montar en Seattle, en la sede de Microsoft. Le dice, tenemos un edificio preparado para tus 400 ingenieros que quieran seguirte de OpenAI. Montamos aquí una réplica de OpenAI, pero bajo el paraguas de Microsoft 100%, ¿no? Bueno, Sam Altman tampoco quería eso, quería recuperar su trono. En este juego de tronos, quería su trono. Y bueno, por presiones de Microsoft entiendo que finalmente lo consigue. Y poco a poco luego se ha ido... todos aquellos consejeros los ha ido eliminando, como un capo de la mafia italiana. Han ido muriendo, digamos, han ido cayendo, ¿no? O sea que, en fin... pues nada, finalmente volvió a los 5 días a OpenAI y sigue siendo el líder absoluto de OpenAI, sí. Hablábamos también al principio de un hombre, Darío Amodei, sí. Que bueno, tenía una idea sobre lo que quería hacer con la IA generativa. Sí. Ya anunciaba antes que a día de hoy también es sí. diferente a lo que buscaba. Porque este ha sido el fundador de Anthropic. Sí, junto con su hermana, sí, que también estaba en OpenAI. Claro, supuestamente ellos venden una visión de cuidar más, tener más cuidado en cuanto a dónde nos puede llevar la inteligencia artificial, supuestamente. Y de hecho... Yo a este tío, lo sigo mucho. Sí. Aparte que me parece brillante, pero como cualquiera de todos los que hemos hablado. Bueno, es el primero que dijo lanza titulares. Sí, es el primero que dijo lo de que se iban a acabar, iban a morir los programadores. ¿No? Porque lanza titulares muy interesantes que puedes estar de acuerdo plenamente o no de acuerdo plenamente, pero que no van desencaminados. No, finalmente se ha visto que ha ido acertando. Ha ido acertando. Y lo que te decía, su idea de modelo, su modelo muy enfocado, por cierto, a programación, súper experto en programación, ¿no? Probablemente el mejor en temas de programación, que es Claude, bueno, pues con varias versiones, la Haiku, la Sonnet, la Opus, ¿de acuerdo? A día de hoy la Opus 4.6 ya. Bueno, supuestamente vigila más esas salvaguardas que tiene el modelo, esos guardarraíles que se le pone al modelo, ¿de acuerdo? Vigila más hacer test a los modelos previos a su lanzamiento por parte de empresas ajenas al propio Anthropic, para ver cómo responde el modelo fuera de su entorno, si se puede revelar o no. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿no? Y es probablemente de las empresas más preocupadas, porque las otras no están de veces... Yo a Google no le veo tan preocupado, o al menos lo estará, pero no se publica tanto. Grok, que es a través de Sai, que es la empresa de Elon Musk, tampoco está tan preocupado. OpenAI tampoco, pero sí Anthropic sí, podríamos decir que sí. Uh-huh. Sin irnos muy lejos de estos años 2020-2021, ocurrió un hito también histórico, bueno, que más tarde vamos a ver que es histórico porque se le da un premio Nobel al líder de este hallazgo, que tiene que ver con la obtención de la estructura 3D de las proteínas, ¿verdad? Sí, en el 2021, bueno, pues sabes que Demis Hassabis, que ya estaba con DeepMind incorporado a Google compró DeepMind, ¿no? Y a su gente. Pues uno de sus productos estrella ha sido, sin lugar a dudas, AlphaFold, que permite obtener la estructura 3D de las proteínas. Esto es algo que los humanos ya eran capaces de hacer, pero con una lentitud absoluta. O sea,
a lo mejor de descifrar la estructura de una proteína, te llevaba 3, 4, 5 años de tu vida en una tesis doctoral en una universidad. Esta gente, quiero recordar que en unas navidades, aquel 2020, 2021, no recuerdo, lanzaron algo así como, no sé si eran 300.000, habían descubierto la estructura de 300.000 de esta proteína o algo así, es una brutalidad, y esto iba creciendo, ¿de acuerdo? Esto es importante porque puede dar lugar a la creación incluso de fármacos personalizados. Por lo tanto, imagínate el cambio que puede tener drástico. O sea que creo que el Nobel de Química, aunque Demi Hassabis y su equipo no sean químicos en general, pues creo que está absolutamente justificado. Siguiendo con el paso que ha dado, hemos hablado antes hemos hablado de Sam Altman, hemos hablado de Darío Amodei, vamos a también hablar de Gemini con Google. Todo esto nace como modelos, con modelos LLM, que ya los hemos mencionado, nunca hemos quizás explicado en detalle lo que son, pero viene de Large Language Model, sí. Grandes modelos de lenguaje. Bien. Los hemos conocido, se conocieron al principio por ser capaces de generar texto, de generar respuestas, ¿no? Pero sí, es cierto que también se fueron desarrollando en esa misma línea modelos que eran capaces de texto generar imagen, que esto también ha sido que ahora en 2026 pues estamos cada vez más cercanos a cualquier persona entra a generar una imagen con IA, sí, etcétera, y además está todo plagado de imágenes con IA, etcétera, pero que ya en 2022 el propio OpenAI sí, sacó DALL-E 2, que además DALL-E ya está súper incorporado dentro del propio GPT. Sí, ya no se llama ni DALL-E. Ya no se llama DALL-E, claro. La han cambiado de nombre, pero sí. A ver, sí, eso fue un cambio enorme. Bueno, realmente el modelo clave es Stable Diffusion, que es un modelo de Stability AI, que es una de las empresas también clave, pero en este caso hablaríamos de modelos de difusión, modelos de generación de imágenes, en los cuales son modelos que parten realmente del ruido absoluto y poco a poco se va visualizando lo que finalmente llega a ser la imagen que todo el mundo ve en una etapa final, y lanzan un modelo abierto, hay que agradecer, Stable Diffusion, sobre el que luego después se han montado muchas empresas y posteriormente han creado sus propios algoritmos, pero iniciaron todas jugando con aquel modelo de Stable Diffusion, ¿no? O Midjourney y otras muchas, ¿vale? Pero justamente DALL-E, hay gente que se dedicaba... por ejemplo, los de FreePic, ¿no? El CEO de FreePic siempre dice, bueno, sobre todo con DALL-E 2 le pasó, ¿no? No tanto con DALL-E 1, pero empresas que se dedicaban al sector de repositorios de imágenes, de catálogo, para poder tú, descargártelas pagando y utilizarlas en productos profesionales, páginas web o lo que sea, ¿no? En comunicación en general, pues de repente descubren que hay herramientas como estas que te generan la imagen que quieres. Es decir, ya no hace falta tener un stock de imágenes, de fotografías y composiciones realizadas por humanos, con todo lo que eso supone en cuanto a no es tan escalable, como si tú puedes generar miles de imágenes, ¿de acuerdo? Si la calidad es buena. DALL-E 1 no le acabo de sorprender, pero DALL-E 2 siempre cuenta que fue lo que le hizo hacer, esto hay que cambiar. Y ha cambiado, ya ha redirigido la empresa con absoluto éxito, o sea, que lo supo ver, ¿no? Entonces, a nivel imagen, yo creo que esto es lo que destacaría, ¿no? Y sin continuar más, quería preguntarte por lo del vídeo, pero quiero hacer un pasito atrás, porque es cierto que más allá de conocerlos, y ya lo hablamos, creo recordar en el primer episodio, ya hablamos de los modelos chinos, pero porque hasta ahora hemos estado hablando todo Estados Unidos, es todo Estados Unidos, todas las personas que hemos hablado están en Estados Unidos, las empresas son estadounidenses. Sí. Pero es cierto que ya hablamos en el primer episodio de modelos chinos, y además modelos chinos que nosotros mismos hemos utilizado y que utilizamos a día de hoy. Yo no sé si nos puede dar, Juan, un poco de contexto histórico de cuándo empezamos a ver los primeros modelos. Entiendo que allí en China, pues a lo mejor los salseos no se ven de la misma forma como en Estados Unidos, ¿eh? No lo sé porque tampoco tengo yo el conocimiento para contarte, pero entiendo que debe estar pasando algo en el mundo que China también identifica
que entiendo que China también ve el paper que lanza Google a partir de los transformers. Entiendo sobre todo es cuando sale ChatGPT. Claro, entiendo que lo deben ver y algo debe pasar en ellos para ahora tener los modelos competitivos que tienen, ¿no? Sí, a ver, probablemente el punto clave histórico fue enero de 2025 cuando sale DeepSeek R1, ¿de acuerdo? Digo histórico en el sentido de que la gente sale en prensa porque consigue que bajen las acciones de la macroempresa Nvidia, que es la que produce las GPUs de nuestros ordenadores, y consigue que baje en bolsa un 17% en la bolsa estadounidense, ¿no? Entonces, desde ese momento es cuando la gente empieza a darse cuenta de que existe un mundo en la propia China y que son poderosos. Tengo que decirte que realmente los modelos, o sea, los chinos tienen muchos modelos buenos en inteligencia artificial generativa, especialmente en vídeo e imagen. No sé por qué, pero les flipa ese sector. Hombre, TikTok y tal. No sé. No sé si tiene un sentido, pero es que durante años han estado recogiendo histórico de vídeo el que tú quieras. Pues sí, supongo que la mayoría de ciudades chinas están repletas de cámaras a disposición de... Pues entonces, claro, tienen o sea, todo un stock. Pensando desde el punto de vista técnico... Sí, para entrenar y demás. Tienen un... Sí, tienen un stock enorme, ¿no? Entonces, previo a DeepSeek R1 ya existían empresas, pues Alibaba tiene Qwen como modelo, pues ya en aquellos 2023, 2024 ya se utilizaba Qwen, son modelos súper potentes, tienen los modelos Minimax, tienen los modelos, esto es más reciente, de Kimi. Además, por dar un contexto adicional, Alibaba, que entiendo que muchos lo conoceréis por AliExpress, claro, ¿no? Por el marketplace de venta de cualquier sí, el tipo Amazon chino. Exactamente, el Amazon chino. El Amazon chino. Que Alibaba, igual que le pasa a Amazon, Alibaba también es si no me equivoco, y el dato no me falla, es el mayor portal de servicios informáticos de China. Quiero decir, Alibaba es el Amazon Web Service chino. Claro, tienen sus propias GPUs. Que es una empresa brutal. Yo tuve oportunidad de probarlo, porque además yo sí que tuve la oportunidad de hablar con algún perfil de Alibaba, porque Alibaba se ha intentado extender en Europa y en España. Pero bueno, lo que me decían o la opinión que me compartían era que encontraban dificultad justamente porque eran chinos. Y europeos todavía, pues... no sé cómo decirlo, pero encontramos que tenemos una cierta desconfianza. No hay confianza, sí. Una cierta desconfianza que, sin embargo, sí la tenemos a los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, sí. que justamente Alibaba intentó, y yo creo que lo seguirá intentando, expandirse por Europa, por España en este caso, pero yo el feedback que recibí... Fíjate que se han hecho con todos los bares de Valencia. Sí, no, claro, sí, eso sí. Y son capaces de ponerte unas tapas españolas muy buenas. Sí, claro. Es cierto. Pero no les dejamos poner los centros de cómputo todavía aquí. No. Y bueno, pero quería también mencionarlo para que supiesen que Alibaba es el Amazon Web Service. O sea, que tiene un poderío computacional enorme, aparte de tener equipos enormes de ingeniería también. Sí, en cualquier caso sabes que las GPUs no son las mismas que trabajamos en Europa, Estados Unidos, donde no tenemos problemas, ¿no? Somos amigos de los estadounidenses y nos venden, Nvidia nos vende las H100 sin problemas, ¿no? Pero en China no sucede eso, hay realmente limitaciones, hay embargos y demás, y tienen que conseguir sus modelos con dificultades, digamos, computacionales. Has hablado de DeepSeek, pero no has contado, o sea, DeepSeek yo tengo muy claro que salió en un momento, además, que me corrijan luego, que me escuche, pero yo creo que salió en un momento, el anuncio salió en un momento que la bolsa estaba cerrada. No me acuerdo si fue un fin de semana o creo que en un momento donde la bolsa está cerrada, la bolsa estadounidense tiene un periodo de cierre, salió en un momento, cada vez que sale, realmente, algo que sale fuera de cuando la bolsa está cerrada es porque efectivamente quieren que afuerte la bolsa. Sí. Pero ¿por qué fue tan característico DeepSeek? O sea, ¿por qué realmente movió tanto las acciones de Nvidia y por qué fue tan significativo? O sea, ¿qué hizo distinto DeepSeek que marcó... que fuese tan nombrado en todos los medios? No hemos hablado porque se nos ha quedado sin... porque hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero previamente, a finales del año 2024, sale ChatGPT, OpenAI lanza su primer modelo razonador. Hasta entonces todos los modelos habían sido chatbots.
no razonaban, no pensaban, digamos, como lo hace un ser humano, ¿no? No imitaban ese tipo de razonamiento profundo a nivel de planificar, a nivel de un problema de matemáticas, ¿de acuerdo? Era solo siguiente palabra más probable, ¿de acuerdo? Claro, pero lanzan O1 Mini, ¿de acuerdo? En 2024. Y resulta que sale DeepSeek R1. Oye, que si hubiera sido un mal modelo, no estaríamos hablando de él hoy, ni habría caído la bolsa. Resulta que DeepSeek R1 podías probarlo directamente desde la página web de Java DeepSeek o de otros repositorios. Y además de ser open source, es decir, que podías descargártelo, ¿vale? Funcionaba fenomenal. En aquel entonces funcionaba fenomenal. Por cierto, ¿dónde está el R2? ¿Dónde está R2? ¿Dónde está DeepSeek R2? No se supo nunca. Quiero decir, han sacado más modelos, pero no hay un R2, ¿sabes? No han conseguido dar con la tecla. ¿Pero qué fue la clave? Pues que ellos dicen, si te lo quieres creer, que con un presupuesto de solo $6 millones, que eso no es nada, eso es calderilla absoluta. Eso es lo que se gasta OpenAI en una mañana. No estoy exagerando. Que habían sacado DeepSeek R1, ese modelo razonador que funcionaba tan requete bien. Yo no me lo creo. Es decir, hablaban de que habían usado muchísimo menos GPUs de las necesarias y además las GPUs no eran las H100, eran unas de andar por casa, como aquel que dice. ¿Eso qué hizo? Bueno, pues que el mayor vendedor de GPUs y productor de GPUs, que es Nvidia, pues cayera, porque parecía que no era tan necesario. ¿Para qué comprar tantas GPUs? ¿Para qué hacer centros de datos con 100.000 H100 como estaba haciendo en su momento Elon Musk en su Colossus para entrenar sus modelos? Grok. Pues no hacía falta, ¿no? Eso es lo que estaban como lanzando. O el mercado leyó eso entre líneas de DeepSeek R1. Yo no me lo creo, ¿eh? Quiero decir, yo creo que realmente a través de Singapur, que Singapur sí puede comprar todas las que pueda, las que quiera de GPUs, yo creo que por ella se traían de contrabando GPUs bajo el brazo y estaban entrenando con muchísimas más. O sea, no me creo esa versión de la historia. Aún así, hay que decir que sí que han lanzado y lo han dejado en abierto muchos optimizadores de todo el pipeline, de todo el proceso de generación y entrenamiento de modelos LLM que luego han sido reutilizados y que parecen muy interesantes. O sea, sí que llegan a optimizar por necesidad, por tener menos acceso a computación, muchos de los procesos. Eso es verdad. ¿Cómo ves tú esto ahora, la competición China-Estados Unidos? Los modelos chinos, que todos son modelos open source realmente, están a 3 meses de los modelos cerrados, no es más. Si es generación de imágenes y vídeo, son top ahora mismo, ¿de acuerdo? Con Kling, con Seedance, que es de la empresa de TikTok, por cierto. Son top absoluto, o sea, top mundial. Si hablamos de texto y modelos razonadores, están a 3 meses. Lo que pasa es que siempre están como a 3 meses, ¿no? Pero el gap era mucho mayor antes. Es decir, que ese gap se está reduciendo. O sea, que están muy cerca de los modelos encerrado, que son estadounidenses todos, ¿no? Yo sé que no... Como siempre, el tiempo no lo comemos. Sí, habíamos estado aquí hablando mucho más. Tiempo no vamos a llegar a donde planteaba llegar. Ya sabía que no íbamos a llegar. Pero yo sí que me gustaría, después de haber contado todos estos idas y venidas de modelos, de países, etcétera, para que hemos contado un poco más de concretamente la historia. Como sé que nos va a tocar hablar en algún momento, puntualmente has marcado los modelos razonadores. Sí. No vamos a hablar de vídeo hoy. No vamos a hablar de generación de voz. También hay una empresa por ahí muy interesante que es Eleven Labs, que ya trabajaba con esto antes de aparecer la IA generativa, pero que ahora ha cambiado brutalmente su calidad. Yo quiero que vamos a iniciar un poco, aunque sea saltándonos el guión, pero vamos a iniciar lo que son los agentes de inteligencia artificial, porque creo que esto va a requerir episodios para hablar de ellos solamente, porque sabemos que es el camino en el cual, ya que sabemos que automatizado, para de automatizar y entender de automatizar, los agentes IA van a ser pues los que poco a poco entendemos que va a llevar un camino poco a poco, porque además... Lo estaba pensando que también tenemos que hacer un capítulo hablando de gente sí y hablar de Clownbot. Venga. Tenemos que hablar de eso. Pero históricamente... Ahora OpenCloud. Se va cambiando de nombre. Es que ha cambiado 3 veces de nombre. Sí. Vamos a situar históricamente
cuándo sale el primer agente de IA? ¿Dónde lo situaríamos? ¿En qué empresa? Bueno, yo para mí, me iría al primer agente de programación. Venga, si vamos a hablar de agentes, un agente no es más que es eso, que es uno o varias inteligencias artificiales de estos cerebritos digitales, como digo yo, de estos LLM, que están interconectados, que se comunican entre ellos, que tienen herramientas, que a veces una herramienta la gente no lo visualiza, pero que herramientas conectarse a Internet. Que el primer ChatGPT, que la gente ya no se acuerda, el primer ChatGPT, el 3.5, no podía leer PDFs porque no podía subírselo y tampoco conectarse a Internet, ¿vale? Entonces, ni calculadoras. Entonces, una herramienta es una calculadora. De Python, si quieres, pero una calculadora, conectarse a Internet, tal. Eso son herramientas. Entonces, son ese tipo de uno o varios cerebros digitales que están interconectados con herramientas y que pueden tomar decisiones. De alguna forma son autónomos, toman decisiones ante un problema, ¿no? Y que le marcas un objetivo global y ellos se lanzan a conseguirlo, ¿no? Para mí el primero fue en programación. Microsoft, que tiene como subsidiaria GitHub, al famoso repositorio de código en abierto del mundo, pues entrenó de la mano de OpenAI en su momento a GitHub Copilot. Yo sigo usando GitHub Copilot, por ejemplo, en Visual Studio Code. Yo lo tengo, no sé, estoy como súper acostumbrado y no sé, lo tengo ahí una ventanita a la derecha y le sigo pidiendo cosas, ¿no? Y desde ahí eliges el modelo que quieres utilizar realmente, el LLM que quieres utilizar. Para mí ese fue el primero. A partir de ahí pues han llegado muchos más. De hecho, en el año 2025, que ya se ha pasado, pues se decía que iba a ser el año de los agentes, ¿vale? Y bueno, pues esos agentes, hemos tenido agentes en navegadores, por ejemplo, funcionando, ¿no? En navegadores, pues no se puede decir ahora Comet de Perplexity, Atlas de OpenAI. Estamos todos esperando el de propio Google, el de Chrome, ¿no? Que saquen el suyo, pero claro, cuando saquen su agente matarán a la gallina de huevos de oro, que es su método de búsqueda tradicional con links y que nosotros pinchemos en los links. Se lo están cargando poco a poco con el overview que van sacando, con el modo IA, se lo van cargando. Sí. Pero tiene el botón rojo ese preparado, yo creo, pero hay que ver ese Chrome agéntico. Cuando lo sacan, ahí es cuando yo me lanzaré de verdad a usarlo, ¿vale? Porque ciertamente, pues ya hablaremos si quieres de los agentes en navegadores, pero a ver, no son nada seguros. Por problemas. O sea, vamos a volver al Internet de antes, en el que estaba todo lleno de virus. Va a ser algo similar, ya lo verás. O sea, los que tienen trabajo de sobra son los hackers. Esto se lo están disfrutando. O sea, la gente instalándose CloudBot, ahí con alegría, y los hackers están, frotándose las manos, porque el creador de CloudBot en ningún momento estaba preocupado por ponerle medidas de seguridad. De hecho, no lo está, si es que lo dice, o sea, medidas de seguridad cero. Entonces, bueno, para probar. Hay gente que se ha instalado en un sitio y cerrado, pero ¿quién tiene la posibilidad de instalártelo? No, me he comprado un ordenador solo para esto. Bueno, pues eso, algunos tienen esa posibilidad, pero en general la gente, pues no. Entonces yo veo a muchos chavalitas jóvenes instalándose eso en casa, ¿no? Y bueno, ya te digo que los hackers deben estar flipando. Pues vamos a dejar esta puntillita de gente de IA, contextualizando un poco qué son. Vamos a... Es que hay mucho de qué hablar, lo siento. Claro, es que... hay mucho, pero bueno, dejamos ahí a la gente estamos aquí porque tenemos mucho que contar. Son aperitivos. Tengo mucho que contar. Cerramos episodio. Juan, muchas gracias. A vosotros, a ti siempre. Cerramos este episodio de Automatizados. Recordaros, como siempre, que nos podéis escuchar en las plataformas convencionales de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts o en Podimo. Y también en YouTube. Esto no acaba aquí. Seguiremos con historia de la IA y contextualizando lo que es. Entraremos también en herramientas. Y nada, también recordaros que nos sigáis en los perfiles de TikTok de Automatizados. Creo que muy breve también tendremos un Instagram, o sea que también os lo anunciaremos. Y, por supuesto, en las redes sociales de colaboradores y las mías mismas, LinkedIn o en Instagram. Agradecemos cualquier comentario que pongáis, cualquier feedback que nos deis y además también si queréis que introduzcamos algún tema de actualidad aparte de los que ya hacemos, también animaros a que nos lo digáis en comentarios. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.